¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Espero se encuentren excelente y sobre todo que hayan tenido un excelente fin de semana. Recordarles, por supuesto, que entreguen sus trabajos. Es importantísimo, sobre todo que lo hagan en tiempo y forma, ¿no? Antes de que nos conectáramos faltaban algunas personas todavía de entregarlo, entonces por favor, eso no vaya a afectar sobre todo porque quedamos en el acuerdo de que sí lo harían, sobre todo a posteriori de las clases, ¿vale? Me pasa igual, ¿no? Se trata de que no sea. Todos pueden ver la pantalla. Sí, Super, perfecto. Entonces, vamos a comenzar con la temática siguiente. En este caso es la derivada y denominada electrofisiología, ¿de acuerdo? Para entender todos los fenómenos que existen y todo lo que conlleva la electrofisiología, evidentemente en la mayoría de las temáticas hay que empezar por definir a qué se refiere precisamente el término de electrofisiología, ¿de acuerdo? Entonces, de manera textual, es considerada la ciencia que estudia los fenómenos de tipo eléctrico que son originados en los seres vivos, ¿de acuerdo? Y eso no solamente está supeditado al corazón, sino también puede estar supeditado a electromiografía, por ejemplo, o medir también en un encefalograma en general, también podemos medir ondas eléctricas allí. Aunque normalmente el compendio de fisiología y temática de fisiología tiende más a abocarse hacia corazón, como podrá ser en esta charla en específico, pero posteriormente podemos también hablar de ese tipo de situaciones que también son muy importantes en la fisiología médica. Es importantísimo saber que para que puedan existir fenómenos eléctricos, debemos de tener la presencia sí o sí de los diferentes tipos de iones de los cuales hemos estado hablando en las clases pasadas y cómo se define un ion. Son todos esos átomos que pueden tener o una carga positiva o una carga negativa, hablando de los que están inmersos en el torrente sanguíneo y en los diferentes líquidos celulares. Y es importante saber que estos tienen la capacidad funcional de conducir electricidad cuando están disueltos en un líquido, en agua, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y la manera de subclasificar a estos iones son en iones o cationes, como lo habrán leído alguna vez. Los aniones tendrán carga negativa y entre ellos podemos incluir al cloro y al bicarbonato. ¿De acuerdo? Importantísimo este último como un buffer. El segundo tipo de subclasificación con respecto a los iones son los cationes, y en este caso, de manera lógica, entonces sabremos que son todos aquellos iones que tengan una carga positiva. Y estos van a estar de igual forma presentes en los líquidos corporales, sobre todo en el líquido extracelular, donde los mayores exponentes van a ser
como sabemos, sodio, potasio, calcio, y por supuesto magnesio. Los dos primeros aún más importantes, me parece, con respecto a la parte de la conductividad eléctrica y, como habíamos mencionado de manera muy vaga, pero oportuna, el calcio, por ejemplo, como coadyuvante en la contracción muscular. Pero eso se verá específicamente en músculo esquelético, etc. Las generalidades entonces con respecto a iones, tenemos los iones y los cationes, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser los principales cationes? Habíamos mencionado, por supuesto, al sodio y al potasio, pero bueno, también tenemos al calcio y a los hidrógenos. Eso es importantísimo de este lado. Con respecto a los aniones, ya habíamos mencionado, hay un montón, si se fijan ahí está la tabla y la tendrán en la grabación como tal, pero dos de los que me parecen mucho más fundamentales son tanto el cloro como el ion bicarbonato. Y no significa que los demás no sean importantes, pero con respecto a mediciones en sangre y sobre todo cuando estamos viendo desórdenes hidroelectrolíticos o que queremos ver lo que les mencioné en algún punto de las charlas anteriores sobre acidosis o alcalosis, el bicarbonato nos ayuda bastante para poder discernir si es de tipo metabólico, por ejemplo, o si está compensándose algún proceso de tipo respiratorio con la presencia de bicarbonato ya en la cronicidad. Los electrolitos entonces van a tener la capacidad de disociarse en agua y entonces convertirse en sus equivalentes tanto cationicos como aniónicos. Y de esto va a depender, por supuesto, la carga neta de las moléculas que están inmersas dentro del agua de líquido. Y una vez que están disueltas, de acuerdo, o inmersas, no tienden a unirse nuevamente en el agua, es decir, están moviéndose constantemente en esta disolución como tal, ¿no? Ya habíamos mencionado los aniones y los cationes, los principales aquí los tenemos, y es importantísimo que los anoten y que por supuesto se les graben. Sobre todo, habíamos visto que sodio y potasio es de lo más importante y lo veremos inclusive en diapositivas a posteriori el día de hoy con respecto a la bomba de sodio y potasio ATPase y cómo eso nos apoya a que exista un cambio en conducción y que por supuesto se puedan dar los procesos de despolarización, repolarización y hiperpolarización, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pero vamos para allá. Con respecto a los electrolitos extracelulares como tal, tenemos dos en mayor concentración. Y lo habíamos visto a grosso modo en las clases pasadas. Dos en mayor concentración, sobre todo el sodio, ¿no? Eso ya lo sabemos. Pero también el cloro tiene gran abundancia en cantidad en la parte extracelular. Pero, ¿de qué sirve que estén allí? ¿De acuerdo? ¿Cuáles van a ser sus funciones al final de cuentas, no? Nos apoyan sin duda, hablando del primer electrolito extracelular, el sodio, a la osmolaridad sérica. Dos, al volumen de líquido extracelular, es decir, si sabemos que el sodio tiende a jalar hacia donde haya mayor concentración de esto, líquido o agua, pues evidentemente estará supeditado el volumen de líquido extracelular, la cantidad de sodio que se encuentra inmerso en ese momento. Y bueno, como les mencionaba, también ayudará sin duda al proceso de excitabilidad y conducción nerviosa y muscular, como tal. Es decir, y dos, también con respecto al cloro, va a ayudar a mantener la presión osmótica, es decir, que se puedan mantener esas presiones importantes para que no haya una extravasación de manera indeterminada a lo largo de los diferentes continentes como tal. Entonces el cloro junto con el sodio parece que es de los más importantes, sobre todo porque son de mayor concentración. Ahora bien, también dentro de los electrolitos extracelulares tenemos al calcio, que es uno de los considerados mayores cationes involucrado sobre todo en la estructura y función de los huesos. Es decir, se tiene que tener calcio para poder formar la matriz ósea, que si bien el calcio por sí solo no haría mucho o haría cosas mínimas con respecto a la matriz de los huesos, se sabe que hay un montón de moléculas que de manera mucho más específica tienen que ver sí o sí con el metabolismo energético, pero de tipo óseo, ¿de acuerdo? Si alguna vez habrán leído y si no, y si les interesa además ahondar en metabolismo óseo, existen algunas otras moléculas como Rankele, y Rankele, y que tienen que ver mucho con este equilibrio entre la absorción y la formación de hueso, al final de cuentas también hay oxipecina carboxilada, no carboxilada, la insulina también tiene que ver con la formación de hueso, etcétera. ¿De acuerdo? Inclusive en algunos de los artículos que analizaremos como tal, existe
determinación en una imagen, en una grafía, de cómo se dan todos estos procesos con las moléculas que les acabo de mencionar. Por supuesto, el calcio nos ayuda a la estabilidad de la membrana porque no hay una flexibilidad extrema. Por supuesto que calcio es uno de los coadyuvantes por excelencia que nos ayudan a la transmisión de impulsos eléctricos, por supuesto, a la contracción muscular, sobre todo cuando estamos en relación a miosina y actina, para que se active una y la otra pueda jalar, por decirlo de alguna manera, a la otra, y entre otros mecanismos a nivel celular y molecular que tiene que ver, por supuesto, con la contracción muscular y que, insisto, veremos específicamente cuando veamos cómo se funciona el músculo esquelético, estriado, cardíaco, etcétera, como tal. En fin, realmente también es parte de la cascada de coagulación sanguínea. Si no hay calcio, difícilmente hay activación de manera adecuada y un feedback positivo de la cascada de coagulación, de manera que podamos llegar al final de cuentas a un taponamiento o a un cierre de una herida o de una hemorragia como tal. Y bueno, finalmente también el bicarbonato, yo les mencionaba que es importantísimo porque es considerado uno de los subwoofers para poder tener este equilibrio, esta homeostasis entre un estado ácido y base. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que con que sepan estas mismas cosas de cada uno de lo que está inmerso a nivel extracelular, puede ser más que suficiente para poder entender el resto de los mecanismos fisiológicos que se vendrán a lo largo del curso, ¿de acuerdo? Ahora bien, con respecto a la parte intracelular, ¿cuáles electrolitos son de mayor concentración? Estos tres me parece que son los que tienen mayor exponente como tal. Tenemos, por supuesto, potasio, tenemos fosfato y tenemos magnesio, ya lo hemos mencionado, pero también de qué ayudan estos, de qué sirve que estén ahí en la parte intracelular. Sabemos entonces que a nivel intracelular el potasio tiene mucho mayor cantidad, ¿cierto? Ok, entonces, estos de igual forma, junto con el sodio, uno que está extracelular y este potasio que está intracelular, nos apoyan a la accesibilidad de las células. Y si esto sucede, entonces tiene todo el sentido que nos apoya en la conducción del impulso nervioso, de acuerdo a nivel neuronal, el potencial de la membrana que se perpetúe. De hecho, el hecho de que haya mayor cantidad de potencial en la célula es lo que inherentemente nos permite que la célula, y sobre todo la membrana celular, se mantenga en reposo y que no se despolarice con tal. De igual forma, si hay un potencial de acción, podemos tener una contracción muscular de manera secundaria. Y eso conlleva, por supuesto, una excitabilidad del miocardio. Evidentemente, el miocardio está formado por músculo de tipo cardíaco. Y finalmente también, cuando tenemos movilidad intracelular, ¿por qué? Porque existen iones muy específicos que nos apoyan a que la osmolaridad se mantenga, ¿no? Ya vimos sodio, ya vimos en este caso potasio, inclusive glucosa, nos ayuda, urea, todo eso nos marca la osmolaridad como tal. En cuanto a los fosfatos, sin duda que son de los elementos esenciales para poder tener un metabolismo energético de forma adecuada, sin duda, y a su vez nos ayuda junto con el calcio y todas las moléculas que yo les mencioné a la medición de los huesos, sobre todo en la matriz ósea, en la parte externa, y evidentemente la calcificación de los dientes, que también es parte del tejido óseo. Bueno, ya se había mencionado que esto en conjunto al calcio. Sobre eso, por supuesto que también mantiene el equilibrio ácido-base porque nos va a permitir ser un subwoofer menor, pero también de importancia. Y con respecto al magnesio, este va a ser considerado como un coadyuvante en esencia. ¿Por qué? Porque nos va a permitir ser considerado como un catalizador de reacciones enzimáticas inicialmente. También regula de manera secundaria la contracción neuromuscular específicamente y también nos apoyan a la promoción normal, el funcionamiento normal de los sistemas nerviosos como cardiovascular, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante también cuando se solicita en los exámenes generales y sobre todo, por ejemplo, en un servicio de urgencias, todos los electrolitos, porque todos tienen que ver a final de cuentas y todos tienen un apoyo, sobre todo en pacientes que puedan tener algún tipo de afección nerviosa o cardiovascular a final de cuentas, ¿no? Y bueno, a final de cuentas también, y como último punto del magnesio, este también contribuye a la síntesis proteica, eso inicialmente, y posteriormente también al transporte de iones como sodio y potasio. Dime, Elizabeth. Ah, es que no entendí uno de los conceptos. En potasio, dice potencial de reposo de membrana. ¿A qué se refiere con eso?
todas las células, sobre todo las células potencialmente excitables para que puedan despolarizarse y tener un potencial de acción, requieren primero estar en un periodo de reposo, por decirlo de alguna manera, casi absoluto. ¿A qué se refiere con eso? Es como, déjame tratar de encontrar un ejemplo burdo. Cuando en una carrera de 100 metros, vamos, y los corredores están por salir, literalmente no han salido y literalmente no han corrido, entonces están en un proceso de reposo previo a hacer una contracción y un movimiento muy rápido en su carrera de los 100 metros, ¿de acuerdo? El potasio permite que este proceso en el cual todavía no inicia la carrera, en el cual todavía la célula no hace nada, se mantenga como en esa capacidad de poder correr, de poder excitarse, de poder despolarizarse, porque si no, imaginemos un potencial de acción en el músculo. Si siempre estuviera excitado el músculo, entonces tendríamos una tetanización y tendríamos contraídos los brazos o literalmente todos los músculos como tal. Por lo tanto, eso no sería funcional, habría un desgaste, habría daño, habría muerte celular y muerte muscular, ¿de acuerdo? Se requiere que esté en reposo para que se vuelvan a relajar, en este caso, y en el ejemplo burdo, los músculos, y en el ejemplo de la carrera, de igual forma, se requiere que el músculo tenga cierto grado de reposo para que pueda volver a tener la capacidad de contraerse y poder estos atletas, en el ejemplo muy burdo, poder volver a correr. No sé si respondí tu pregunta. Sí, es como, no vaya la redundancia, estar en reposo para poder regenerarse y volver a hacer su función normal, ¿no? Así es, pero a nivel electrofisiológico. De hecho, lo vamos a ver en las diapositivas más adelante, con gráficas y todo. Gracias. Un placer. Entonces, como les mencionaba, la célula tiene esa capacidad de ser excitable, de ser despolarizada como tal. Y esto, evidentemente, va a generar una respuesta, modificando entonces el potencial de membrana que normalmente está en reposo, ¿de acuerdo? Pero requiere de esta estimulación para que entonces se modifiquen tanto las concentraciones de los iones como también de la carga energética derivada de estos iones mismos, ¿de acuerdo? Pero se requiere, insisto, un estímulo. Entonces, la respuesta a este estímulo va a depender, como les mencionaba, de las concentraciones, pero esto a ambos lados de la membrana. Si habíamos mencionado que dentro de la célula hay mayor cantidad de potasio y mayor cantidad de sodio afuera de esta, eso es lo que permite que se mantenga en reposo esta membrana celular. Pero si se requiere despolarizar, vamos a ver que mediante, por ejemplo, la bomba de sodio, potasio, ATPasa, van a haber estos intercambios de sodio y de potasio hacia un lado o a otro de la membrana celular para poder generar este potencial de acción como tal, ¿no? Y evidentemente ya hemos visto que la membrana celular tiene una capacidad intrínseca de tener este intercambio de iones y de moléculas como tal, algunos por los transportes pasivos, algunos por los transportes activos, y que eso nos va a permitir, por supuesto, si hablamos, por ejemplo, de canales dependientes de voltaje o de concentración libre, entonces son estos los que van a permitir que puedan difundirse a un lado u otro de la membrana para poder modificar los patrones del potencial de acción como tal. Y lo veremos, insisto, más a detalle en las siguientes diapositivas. Ahora bien, existen diferentes tipos de estímulos que pueden derivarse de agentes físicos, químicos, mecánicos y algunos otros tipos como los térmicos, ¿de acuerdo? Y eso va a desencadenar una reacción directamente funcional en el organismo. Hablando de los mecánicos, van a ser todos aquellos que van a aplicar de manera directa una fuerza sobre la superficie del cuerpo, es decir, por ejemplo, directamente en la piel. Si tenemos, por ejemplo, algún tipo de lesión en la cual hay ruptura de la dermis como tal, entonces vamos a tener un estímulo que va a activar la cascada de coagulación, por ejemplo, que ya hemos visto de manera muy a grosso modo, que venga el tapón plaquetario, que se activen todos los mecanismos de acción y todas las dos cascadas de coagulación como tal, y entonces tener el taponamiento. Con respecto a los térmicos, evidentemente que hay una variación, ya sea la alza o la baja de la temperatura, y que eso pudiera conllevar a un proceso de hipertermia o hipotermia a final de cuentas. En cuanto a los sonoros, por supuesto que vayan a tener un impacto directamente, sobre todo a nivel de oído interno, y que esto pudiera también causar lesiones de manera secundaria.
Los luminosos que pueden estar supeditados a radiación electromagnética, eso inicialmente, o también que pueden estar dañando de manera secundaria los fotorreceptores, ¿de acuerdo? Entonces es bastante importante saber que tanto sea por una radiación electromagnética, por ejemplo, o por variaciones en los fotorreceptores, todo va a depender de las longitudes y las frecuencias de onda en las cuales se esté percibiendo esta estimulación. Eléctrico muy sencillo, que hay una descarga importante que modifique inclusive el potencial de acción de membrana, que puede realizar algún tipo de células o puede dañar algún tipo de órgano a final de cuentas. Y los químicos, que estos receptores a las diferentes sustancias corrosivas que puedan ser alcalinas o ácidas, pueden estar modificando y lisando de igual forma también las membranas celulares. Y si se lisa una membrana celular, pues evidentemente tanto su potencial de reposo como de despolarización se va a ver afectado y no vamos a poder tener un adecuado funcionamiento del potencial de acción como tal. Bueno, Sí, adelante. después vamos a ver lo que es la cascada de coagulación. Sí, se va a ver en el tema de sangre. Ok, gracias. Un placer. Con respecto a los estímulos, existen clasificaciones ya no del tipo, sino lo que pueden provocar o no pueden provocar dependiendo de la intensidad, ¿de acuerdo? Entonces, esta clasificación es más sobre intensidad y magnitudes, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos subumbral, umbral y supraumbral, ¿de acuerdo? El primero, el subumbral, vamos a definirlo como una estimulación de energía que, si bien va a estar presente, esta no va a ser suficiente para poder llevar este cambio desde el proceso de reposo a uno de despolarización como tal, ¿de acuerdo? Entonces, por más que esté presente, va a ser tan pequeño que no va a desencadenar absolutamente ningún cambio, ¿de acuerdo? Si bien pudiera eh, encontrarse en la literatura como una despolarización parcial, a final de cuentas no es tan importante como para poder cambiar ese potencial de acción. De hecho, si se fijan, en la gráfica tenemos, sobre todo en la que está en la parte superior, pequeñas estimulaciones que van a intentar llevar desde la electronegatividad hacia la electropositividad, pero son tan pequeños, son de tipo subumbral, que si bien tienen esta pequeña meseta como tal, no alcanzan a pasar este umbral, que es esa línea necesaria electrofisiológicamente hablando, para que se pueda dar el potencial de acción. Si no se pasa el umbral, no va a pasar nada con la célula de manera adecuada. ¿De acuerdo? Y de hecho, cuando ya hablamos del estímulo umbral, significa que la magnitud de dicha energía o de dicho estímulo ahora sí va a ser suficientemente importante para excitar la célula y despolarizarla. Es decir, va a desencadenar un potencial de acción, sobre todo sabiendo que las fibras más sensibles son las más gruesas, hablando de una electroestimulación a nivel neuronal, por ejemplo, ¿de acuerdo? O a nivel muscular. Pero aquí es importantísimo, nuevamente, si nos vamos a la gráfica, que se requiere sí o sí llevar a cierto grado de electropositividad para que, pum, se pueda dar la espiga y todo esto es la despolarización, ya cuando va hacia la curva descendente, pues entonces es una repolarización, pero lo veremos en las diapositivas posteriores. Ahora bien, el último tipo de estímulo es el supraumbral. Este caso se puede considerar como un estímulo de mayor magnitud que el umbral, es decir, va a excitar sí o sí a las células, pero va a requerir menor tiempo. Eso es, inclusive lo vamos a ver como la sumación, lo que se llama sumación espacial y sumación temporal en las siguientes diapositivas para que vean que a veces no se requiere tanta cantidad de tiempo si la magnitud del estímulo, del impulso, es lo suficientemente grande para poder pasar este umbral de acción y entonces poder despolarizar el cerebro. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, en la gráfica pues es muy, muy obvio, ¿no? Un estímulo subumbral, ¿sí, ya sabes? Iba a decir que podría dar como un ejemplo específico de cada uno. Oh, O sea, vaya, un ejemplo que podamos pues, visualizar fácilmente. Decir, un ejemplo, cuando, no sé, te cortas, eh, no sé, tu ritmo cardíaco aumenta, qué es lo que provoca el estímulo. O sea, para poder asociarlo un poquito más fácil. voy a explicar las siguientes diapositivas para ver si con la gráfica se explica y si no voy a tratar de dar algún ejemplo como el que buscas. Es que realmente un ejemplo sería más como en una electrofisiología, ¿de acuerdo? Y en una electromiografía, es la palabra que buscas.
No sé si alguna vez han escuchado que, por ejemplo, patologías desmielinizantes o aquellas que no tienen una conducción adecuada a nivel electromuscular. Entonces, para saber si efectivamente un músculo está teniendo la conducción adecuada o no, se le aplica pequeños estímulos como tal, pero directamente en un aparato de estas características, en las cuales si colocásemos un pequeño estímulo supraumbral, realmente no vamos a tener contracción muscular, no se va a mover ni el músculo ni nada, ¿de acuerdo? En el caso de que subamos el voltaje a electropositividad, entonces vamos a tener la contracción de la mano. Y si tenemos una estimulación aún más importante con electromiografía, entonces vamos a tener una tetanización de los músculos. Creo que un ejemplo a propósito de esta no contracción, contracción regular y una hipercontracción o una tetanización es, por ejemplo, cuando tenemos un aumento en la cantidad de ingesta de potasio, los calambres, por ejemplo, ¿de acuerdo? Las parestesias per se. Si tenemos una adecuada concentración de potasio, pues evidentemente podemos contraer y elongar nuestros músculos sin ningún problema. Si tenemos un aumento importante con respecto al potasio, entonces vamos a tener una estimulación aún más de lo que normalmente debiese de realizarse, es decir, vamos a tener una estimulación supraumbral derivada de un aumento de potasio y entonces vamos a tener una tetanización o estos calambres súper dolorosos que no sé si hemos deshablado de alguno, que realmente es imposible por constantes el dejar de tener esta contracción intensa de los músculos, sobre todo de las pantorrillas. ¿Por qué? Porque existe una estimulación supraumbral que no permite que llegue a este potencial de reposo que habíamos mencionado, del que era tan importante. No sé si con mis ejemplos burdos queda un poquito más claro, Josabet. Sí, un poco. ¿Alguien más le parece que solamente un poco o necesitan algún otro ejemplo? O el resto sí comprendió la diferencia entre subumbral, umbral y supraumbral. Sí, profe. Con el ejemplo quedó sí, más claro. De acuerdo, gracias. Bueno, les había dicho otro tipo de concepto como puede ser la sumación temporal y la sumación espacial. En este caso se requiere un único estímulo con una magnitud pequeña, pero que se esté repitiendo durante un largo periodo de tiempo para que esto suma a nivel de cada una de estas pequeñas estimulaciones puede llegar a romper el potencial de acción, es decir, pasar el umbral y entonces y solo entonces tener la despolarización. Con respecto a la sumación espacial, se requiere varios estímulos al mismo tiempo, es decir, no es que en una sola situación un estímulo y luego otro estímulo y luego otro estímulo y luego otro estímulo hasta que se rompa el umbral. Eso sería la sumación temporal, ¿de acuerdo? En el caso de la sumación espacial, imaginemos que de norte, sur, este, oeste llegan estímulos a la vez a un mismo sitio en un mismo tiempo y entonces eso provoca también un aumento en la electropositividad y por tanto llegar a ese umbral y por tanto llegar a la despolarización, ¿de acuerdo? ¿Y por qué es importantísimo tener estos dos conceptos de manera clara? Porque si no se cumplen uno u otro, a final de cuentas vamos a terminar teniendo unos estímulos de manera, como vimos en el anterior, subumbrales. Es decir, si solamente en la sumación temporal tuviéramos un solo estímulo de magnitud pequeña y no estuviera repitiéndose a lo largo de cierto periodo, no sería suficiente para pasar a un estímulo umbral. En el caso de la sumación espacial, uno solo, tampoco aunque estuviera por mayor cantidad de tiempo, no va a ser suficiente para poder excitar la célula como tal. Entonces, en este segundo, la sumación espacial, el conjunto de todos estos va a permitir sí o sí el potencial de acción, si no, sería imposible. Y finalmente, otro concepto importante es la cronaxia, que es determinado como el tiempo en el cual tarda una fibra en desencadenar un potencial de acción. Creo que este concepto es importante que lo anoten porque lo veremos como uno de los pilares fundamentales para que podamos entender cómo funciona el sistema musculoesquelético.
La protección de membrana entonces va a depender sí o sí Ay, del, ¿podrías regresarlo un poquito? por Por supuesto, favor, es que no claro, alcanzo a escribir. sin problema, claro que sí. Por favor avísame cuando. Ahí está. Sin problema. Bueno, yo ya, no sé si. Perfecto. ¿Alguien más necesita un poco más de tiempo para escribir los conceptos? Digo, igual los tienen en la presentación que estén grabando, pero igual avísenme si necesitan un poco más de tiempo para escribir. O todo está. Listo, profe, sí. Vale, gracias. Bueno, con respecto al potencial de membrana, se sabe que se requiere sí o sí la presencia de un voltaje, ¿de acuerdo? Y que este voltaje va a depender de la concentración de los iones a un lado y al otro de dicha membrana, ¿de acuerdo? Por tanto, existe una diferencia de concentraciones de los mismos, lo cual va a permitir que se mantenga inicialmente en un estado de reposo, ¿de acuerdo? Ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones. Ahora bien, si se fijan, este es un ejemplo en el cual tenemos la representación gráfica de la bomba sodio-potasio ATPasa. Se sabe que en la parte externa tenemos mucho mayor cantidad de sodio y en la parte interna tenemos mayor cantidad de potasio, ¿no? Inclusive aquí se ve textualizado como tal. Y se requiere sí o sí para poder generar un potencial de acción la presencia de estos dos iones, ¿de acuerdo? Sodio y potasio. Otros de los dos elementos que no habíamos mencionado, al menos uno de ellos sí, de manera muy burda en las clases pasadas, que es la energía, ¿cierto? Muchas de las ocasiones se requiere un transporte activo y en el transporte activo requerimos sí o sí la energía. Y es ahora cuando tenemos la explicación un tanto más gráfica de cómo funcionaría un transporte activo a final de cuentas. Pero no es lo único que se necesita. Se requiere sí o sí de fosfato para que puedan tener estos mecanismos o estos agentes un apartado adecuado para poder ser liberados adentro o al exterior, adentro o al exterior de la célula, efectivamente. Entonces, imaginemos que estas son los canales transmembranares, ¿no? Estos canales importantísimos que van a ser dependientes de los receptores específicos para cada molécula. Se sabe entonces que si se pega, sí o sí, tres moléculas de sodio, el hecho de que se peguen, igual forma no van a hacer nada si no tenemos la presencia del resto de los elementos que forman a la bomba sodio potasio TPasa, ¿de acuerdo? Entonces requerimos sí o sí que se peguen los tres elementos o los tres iones sodio a sus receptores transmembranales de esta proteína denominada como un canal. La presencia del ATP se pega sí o sí, se hidroliza, se forma en ADP y entonces y solo entonces es que se libera hacia el exterior el sodio inicialmente, ¿de acuerdo? Ahora bien, sabíamos que es un tipo de contransporte en el cual o antitransporte, si vamos a hacer más bien es un antitransporte en el cual salen tres y ingresan dos de potasio, se pegan nuevamente estos dos iones potasio a sus receptores transmembranales de estas proteínas o canales y hasta que no se libera, por ejemplo, nuevamente el fósforo que quedó inmerso o pegado dentro de la proteína transmembranal, es la única manera en la que se va a poder realizar la internalización del potasio. Voy a repetir un poquito más. Se pegan a sus receptores las tres moléculas de sodio, se requiere la presencia de ATP y que se hidrolice como tal, que se convierta en ADP y se fije este fósforo a esta proteína transmembranal o canal para que se pueda liberar las tres moléculas de sodio. Una vez que esto sucede, no antes, se pegan las dos moléculas o los dos iones potasio, se dirigen, todavía permanece el fósforo aquí cerrando esta proteína transmembranal y hasta que no se desfija, se desancla de esta proteína, entonces se puede sí o sí liberar al interior de la célula el potasio como tal. Y bueno, si se fijan, los potenciales de acción y difusión van a depender, por supuesto, de la concentración de uno y del otro, pero que esto también permite dar cierta cantidad específica de milivolts, ¿de acuerdo? El hecho de que se mantenga cierta cantidad de potasio de manera homeostática nos va a permitir que la membrana celular se mantenga en reposo, sobre todo que llegue a
a un grado de menos 94 milivolts. El que está a menos 94 milivolts es lo que confiere su estado de reposo. Ahora bien, una vez que se requiere la despolarización de la membrana, que se requiere que aumente, por ejemplo, un tipo de contractibilidad, hablando de músculo esquelético, o la contractibilidad para que pueda funcionar la bomba como corazón, o el corazón como bomba, entonces vamos a tener este intercambio de iones, y entonces el hecho de que salga el sodio va a modificar esta electronegatividad, y evidentemente si salen en concentraciones adecuadas, este sodio de la célula, entonces vamos a mejorar esta electronegatividad y podemos llevarla hasta más 61 milivolts como tal. Es decir, pasar ese proceso umbral y entonces y solo entonces poder despolarizar la célula. Es importantísimo saber entonces que este potencial de membrana de reposo va a estar derivado de la diferencia de los potenciales a través de la membrana de las células excitables. ¿Cuáles son estas células excitables? Ya sea el nervio o sea en los músculos como tal, ¿de acuerdo? Y al final del periodo en el cual se excita la célula, ya sea la muscular o la nerviosa, lo ideal y lo lógico y lo natural y lo sano es que vuelva a su estado homeostático de reposo. Es decir, actúo, sí, pero una vez que ya actué y ya no necesito estar en excitación, puedo volver a mi estado de reposo como tal, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan, podemos hablar nuevamente de los estados de equivalencia con respecto a las concentraciones de un lado o del otro lado de la membrana, y sabemos entonces que a nivel intracelular tenemos mayor cantidad de potasio, 140 miliequivalentes en promedio, en contraste a los 4 miliequivalentes que se encuentran normalmente a nivel extracelular. Pero esto per se va a conllevar a este grado de membrana en reposo. Si se fijan, hablamos nuevamente del menos 94 milivolts como tal, ¿de acuerdo? Ahora bien, si tratamos de despolarizar la célula, es decir, que haya estos intercambios de iones como tal, vamos a permitir que se puedan invertir la cantidad de milivolts y que puedan llegar a cierto grado de electropositividad, y esto nos va a dar el sodio. Es decir, una vez que hay un intercambio importante de sodio por potasio, podemos aumentar la electropositividad e inclusive llevarlo a más 61 milivolts como tal, lo cual permitirá que sí o sí se encuentre en un proceso de despolarización. Cuando no queramos ya que esté excitada la célula, evidentemente vamos a tener un retorno de los canales de potasio, se van a abrir la mayoría de ellos, se van a internalizar, y nuevamente podremos tener una electronegatividad para poder estar nuevamente en ese estado potencial de volver a ser excitable si se requiere nuevamente, ¿de acuerdo? Ahora bien, existen algunos conceptos como estado de reposo absoluto y estado refractario, que lo veremos en las diapositivas posteriores, o parcial, por decirlo de alguna manera. Son aquellos estados en los que, imaginemos que ya estaba la membrana en reposo, ¿no? La célula en reposo. Posteriormente pasamos ese umbral de acción, que es decir, lo llevamos a la electropositividad, se despolariza, ¿de acuerdo? Hace su efecto, que tiene que ser de contraerse, por ejemplo, o en el caso del sistema nervioso, de expulsar los neurotransmisores derivados de esta potencial de acción celular, pero ya no necesita de alguna manera estar eh, liberando neurotransmisores en el caso de las neuronas, tanto presinápticas y postsinápticas, como en el caso muscular ya no se requiere la contracción. Entonces, va a tender a nuevamente a su estado de electronegatividad para volver a llegar a su estado de reposo. ¿Sí, Jessabeth? Disculpe mi pregunta, algo rara, pero ¿qué es despolarizar? ¿Me lo Lo podría voy- recordar? sí, y lo voy a explicar en las siguientes diapositivas, pero no hay ningún problema. Este, la, la membrana celular normalmente está en reposo. Hasta ahí estamos claros, y que esto depende de las concentraciones, sobre todo de potasio. ¿Hasta ahí estamos claros, Jessabeth? Sí. Ok. Si una célula, sobre todo una célula nerviosa o una célula muscular, requieren accionarse, es decir,
en el caso de la muscular, contraerse, por ejemplo, y en el caso de la neuronal, liberar neurotransmisores, requiere dejar de estar en reposo, requiere ponerse a andar, requiere ponerse en acción, ¿de acuerdo? Entonces, de tener un potencial de membrana en reposo, se cambia a un potencial de acción, ¿de acuerdo? Este potencial de acción es lo que despolariza, es decir, cambia la conformación electrofisiológica y permite que se den las cascadas necesarias y todos los mecanismos, mejor dicho, necesarios para que en el caso de los nervios, de las células nerviosas, mejor dicho, se expulsen los neurotransmisores y en el caso de los músculos se pueda contraer. No sé si respondí tu pregunta. Sí. De acuerdo. Y bueno, entonces, como les mencionaba, iba a explicar un tanto más a fondo estos mecanismos y etapas en las cuales se conforma el cambio de una célula en reposo a una célula excitada, despolarizada o en acción como tal, ¿de acuerdo? Y se sabe pues que existen mecanismos básicos para transmitir la información, sobre todo en el sistema nervioso, en todos los músculos, en la placa neuromuscular, que eso lo vemos también en el sistema muscular, pero que nos permite el día de hoy ejemplificar por qué es importante o para qué sirve todas estas etapas y de qué sirve conocer que existe selección o de qué sirve que existe el potencial de membrana en reposo, ¿de acuerdo? Pero bueno, en general estas son las etapas y la gráfica para entender qué sucede en cada una de estas, ¿de acuerdo? Tenemos despolarización, tenemos repolarización, hiperpolarización, no siempre sucede esta última, y una vez que sucede, en reposo nuevamente, y se vuelve a repetir, es que se necesita, ¿de acuerdo? Entonces aquí se va hacia la electropositividad, aquí se vuelve a intentar llegar a la electronegatividad, ¿de acuerdo? En la hiperpolarización se llega a una electronegatividad mayor que la que se tenía en reposo, y una vez que ya no se requiere absolutamente de hacer absolutamente nada, se regresa a su potencial de reposo. Por ahorita, insisto, lo veremos en una gráfica. No sé si ya notaron las 4 etapas, si no, anótenlas porque son de lo más fundamental de electrofisiología. Poquito de tiempo. Claro que sí. Profe, entonces en sencillas palabras, la despolarización se refiere a cuando se va a activar este proceso. Exacto. Ah, ok. Gracias. Un placer. Entonces, yo creo que va a quedar un tanto más claro con las gráficas, ¿de acuerdo? Y es más fácil explicarlo, porque vamos a ver las mesetas, los picos, inclusive los voltajes específicos de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Ustedes me dicen si ya notaron los conceptos de las fases. Ya. Perfecto. Entonces, si se fijan del lado izquierdo, ¿alguien habló? Yo. Adelante. Es que tengo una duda. El Sí. potencial de membrana, bueno, en pocas palabras, es lo que, como el proceso que se lleva exactamente en las células, y el potencial de acción sería ya como todas las etapas del proceso en general. Es que la membrana per se tiene potencial de estar, tiene el potencial de poder estar en reposo o tiene el potencial de estar en acción, ¿de acuerdo? Tiene las dos vertientes, ¿ok? Y una vez que se deja el potencial de reposo, viene el potencial de acción, ¿de acuerdo? Es cuando ya viene prácticamente todas las etapas como tal. Entonces, solamente para repetir, la membrana tiene el potencial de no hacer nada, es decir, estar en reposo, de tener la capacidad intrínseca de esperar cuándo se necesita que actúe, y cuando actúa y vienen todos los mecanismos de cambios electrofisiológicos, también tiene la capacidad de tener un potencial de acción, ¿de acuerdo? No sé si contesté tu pregunta o tu comentario. Sí, ya todo claro, ya entendí. Muchas gracias. Un placer, Paloma. Bueno, entonces, tenemos en esta gráfica de las fases los diferentes voltajes de membrana, ¿de acuerdo? El potencial de reposo, normalmente, bueno, depende de la célula, pero normalmente podríamos tener un promedio de menos 70 milivolts, ¿de acuerdo? Ahí la célula no está haciendo absolutamente nada. Está en espera de si se requiere hacer algún tipo de estimulación para liberar neurotransmisores, para contraerse, etcétera, ¿de acuerdo? Y entonces, si eso sucede, va a haber cambios internos y creo que ahí es la gran diferencia, por ejemplo, en lo que se buscaba como ejemplificaciones, ¿de acuerdo?
Yo les di el ejemplo en la electromiografía de cómo se pudieran implementar y suministrar estímulos externos, ¿de acuerdo? Eléctricos, pero externos al final de cuentas, ¿cierto? Y que si era poco, entonces el músculo no se iba a contraer y entonces no vamos a tener un adecuado funcionamiento a nivel muscular, pero que si le adicionábamos con esta misma electromiografía un impulso mucho mayor, mucho más intenso, ¿de acuerdo? En cuanto a magnitud, entonces podríamos tener una ultracontracción, una tetanización, y eso podría conllevar a un estímulo supraumbral, ¿de acuerdo? Ahora bien, desde la parte de la internalización celular, los mecanismos que internamente van a estar haciendo estos cambios que haría de manera externa la electrografía, va a estar supeditado a los cambios de los electrolitos, de los iones como tal. Entonces, eso es lo que sí o sí, si requiere que se contraiga el corazón o que se contraiga el músculo esquelético, va a ser lo que va a mover todos los engranajes para poder tener este cambio del potencial de reposo, pasar, este es el umbral, ¿de acuerdo? Siempre que ven la línea punteada, es el denominado umbral, es decir, la cantidad mínima que se requiere alcanzar hacia la electropositividad para poder comenzar a tener el potencial de acción. Si se fijan, aquí tenemos menos 70, y si bien el menos 55 sigue estando negativo, entre comillas, la realidad es que es más electropositivo que el menos 70, por mera lógica, ¿de acuerdo? Entonces, se pasa el umbral de menos 55 y entonces viene ahora sí una cascada completa de despolarización de toda la membrana celular hasta llegar al más 30. ¿Por qué? Porque en todo este proceso, sigue habiendo este intercambio de iones, ¿de acuerdo? La salida de sodio, la entrada de potasio, y eso es lo que en todo este proceso va a ir creando este potencial de acción hasta llegar a un pico máximo, donde se supone que por más que pudiéramos crearle mayor actividad y mayor estimulación, ya no va a ir más arriba, ¿de acuerdo? Adelante, Elizabeth. A ver si entendí poquito. Un ejemplo. Eh, si en el momento de, no sé, accionar mi brazo derecho, no sé, al tomar un vaso o algo, no sé, el teléfono, en ese momento yo necesito que mis fibras musculares se muevan. Exacto. Entonces tiene que haber un impulso, que en este caso son las neuronas que pasan el impulso a mi brazo, que quiero moverlo, pero para que haya ese movimiento, las neuronas tienen que tener ese potencial de acción. Exacto. Es decir, el intercambio aún, y para que esto suceda, los electrolitos tienen que estar, pues, involucrados, en este caso el sodio y el potasio, y el momento en que sucede ese intercambio transmembranal es cuando se despolariza la célula y se convierte en el movimiento. Justo así, de Ah, manera exacta es así. Desde lo sí general entendí. hasta lo más profundo. Justo así. Ok, muchas gracias. Un placer, perfecto. Gracias tipo de comentario. Entonces, les mencionaba que cuando llega a este pico máximo de electropositividad, en teoría ya no puede llegar más allá, ¿de acuerdo? Porque llegamos al punto máximo de despolarización como tal. Lo único que puede hacer es repolarizarse, es decir, ya no necesita más impulso, entonces vamos a volver hacia la electronegatividad, hacia la repolarización como tal. En este caso va a haber nuevamente un intercambio de iones para poder llegar a un proceso en el cual ya no se sobrepase el potencial de membrana, específicamente el umbral como tal, y se requiera llegar hasta el reposo como tal. Ahora bien, si se fijan, la tercera etapa que venía en la diapositiva anterior se llamaba hiperpolarización, es decir, algunas veces llega a ser un poquito más la electronegatividad para evitar que cualquier impulso mínimo pueda volver a atravesar el umbral y nuevamente se excite la célula, ¿de acuerdo? Por eso es que lo llevo un poquito más abajo, para que el estímulo anterior que lo había excitado, con esa misma intensidad, no alcance a excitarlo y nuevamente a despolarizarlo, ¿de acuerdo? Si se fijan, por ejemplo, en este ejemplo muy clásico, de menos 70 a menos 55 son 25 milivolts, ¿estamos de acuerdo? En este caso, cuando se lleva una hiperpolarización, está aquí más o menos a menos 90, menos 94, por ejemplo, ¿de acuerdo? En este caso, por más que se volviera a estimular a otros 25 milivolts hacia la electropositividad, no alcanzaría a llegar específicamente al menos 55, no pasaría el umbral y entonces no habría despolarización como tal. Por eso es tan importantísimo este proceso de hiperpolarización como tal. Una vez que esto sucede y dice la célula, muy bien, nos trataron de estimular nuevamente, no pasó nada, nuevamente si se fijan,
cae en esta meseta en la cual se mantiene nuevamente potencial de reposo y esta parte final nuevamente quedaría en la parte inicial aquí para tener la capacidad, si se requiere, solo si se requiere, de volver a tener un paso por el umbral de estimulación, la despolarización, el pico máximo, la polarización, la populación y así una y otra vez, ¿de acuerdo? Pero yo Sí. normalmente asocio el hiper con aumento. En este caso es al revés. Ajá. Es sí y no, porque es una hiperrepolarización, vamos, ¿no? Es como volver O a hacer, reposición del impulso. sí, es más como reposición del reposo, vamos, ¿sabes? Es como llevarlo a ese estado un poquito más allá del reposo. Si, voy a tratar de utilizar un ejemplo muy burdo. Estamos en un spa, ¿de acuerdo? Y ya estamos relajados porque ya nos dio nuestro masaje descontracturante y aparte tenemos aromaterapia y tenemos musicoterapia y no obstante, digo, no sé si toman o no, al final nos dieron un delicioso cóctel que hace que ya estamos relajados, estamos aún más relajados, ¿de acuerdo? Con ese delicioso cóctel. Entonces es un ejemplo burdo en el cual la célula está aún más relajada de lo que normalmente estaría por lo común. No sé si mi ejemplo burdo ayudó a esto. Sí, ya que es como que, sí, básicamente súper relajado, o sea, es Bueno, más que relajado. exacto. Es súper relajado. Exacto. Es como una paradoja, ¿no? O sea, ahí ser hiper, pero no es que de más, sino que en realidad más, pero de relajación. Exacto, más relajación, efectivamente. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, cuando estén en un spa, acuérdense de la clase de fisiología, por favor. Cuando estén ultra relajados, justo así se siente una célula cuando ya no está haciendo absolutamente nada. Justo así quiero imaginar que se siente una célula. Voilà. O sea que cuando esté relajada puedo decir estoy hiperpolarizada. Pudieras estar en reposo, pero si estás más relajada que en lo normal, ahora sí estarías hiper relajada, hiper polarizada. Okay. Sí, perfecto, muy bien. Entonces, si se fijan, vamos como conjuntando las gráficas, los conceptos y la parte molecular de esto, la parte iónica. Aquí nuevamente está la gráfica, donde tenemos la parte de electronegatividad, donde estaría el potencial de reposo, lo tenemos aquí, el número, tenemos aquí en nombre, ¿cierto? La línea puntada del umbral, aquí también está la línea puntal. Hay que pasarlo sí o sí para que se despolarice la célula, es un hecho, ¿de acuerdo? Va despolarizándose. Pico máximo, ¿de acuerdo? Es la espiga en la cual realmente ya no hay inversión hacia arriba. Perdón, y una vez que sucede, volvemos a la despolarización, el número 4. Aquí está, que sería la curvita esta. Aquí tendríamos la hiperpolarización, estamos de acuerdo, en la que acabamos de hablar con el ejemplo burdo, y nuevamente en el 5, nuevamente potencial de reposo. Pero, ¿qué sucede para poder tener así como ya la conjunción de todo, de acuerdo en ultra y super diapositiva? En el número 1, que hemos visto cuando apenas vamos a tener pequeños impulsos como tal, tenemos canales de potasio específicamente abiertos que van a crear el potencial de reposo. Es decir, siempre están abiertos para tratar de mantener solamente por concentración este potencial de reposo, es decir, estar sin hacer absolutamente nada. ¿De acuerdo? Esto siempre sucede. En el 2, ¿de acuerdo? Cuando ya vamos a empezar a tener un estímulo mucho más intenso para tratar de alcanzar a pasar este umbral o este potencial de membrana inicial para la despolarización, entonces algunos de los canales de sodio, como se puede observar en el número 2, se van a abrir y entonces vamos a empezar a despolarizar la célula, ¿de acuerdo? Se abren los canales de sodio para que estos puedan ser transfundidos a través de la membrana, ¿de acuerdo? En el número 3, no solamente ya se alcanzó el umbral de acción para poder comenzar con la despolarización ahora adecuada, sino que ahora vamos a tener la apertura sí o sí de los canales de sodio, pero dependientes de voltaje. Algunos de los anteriores son dependientes de concentración solamente, pero existen canales iónicos, estos de concentración que mencionaba, y otros considerados dependientes de voltaje, ¿de acuerdo? Y en este caso se va a requerir para que se pueda alcanzar la espiga máxima mayor cantidad de intercambio iónico, ¿de acuerdo? Y por eso es que aparte de que requieren ser supeditados a voltaje, requieren energía y es cuando ya viene entonces la bomba sodio-potasio ATPA. Se requiere esa energía para sí o sí empezar a mover sodio, mayor cantidad
para poder llegar a esta espiga máxima del potencial de acción, ¿de acuerdo? Ahora bien, una vez que eso sucede y que evidentemente la célula ya no requiere estar excitada, y que la célula ya no requiere estar en ese potencial de acción, lo único que queda es ir hacia abajo, es decir, empezar a repolarizarse, ¿de acuerdo? Perder fuerza, relajarse, empezar a relajarse, ¿de acuerdo? Y entonces estos canales de potasio, se fijan hasta en la imagen, se cierran, se inactivan, ya no va a haber más intercambio con respecto a sodio, que es lo que nos permitió, a final de cuentas, el potencial de acción y la despolarización como tal. Y lo que sí va a suceder es que los canales de potasio van a empezar a abrirse, ¿de acuerdo? Y va a ser de manera constante, hasta que podamos llegar primero a un proceso de repolarización, que es todo esto de descendencia de la meseta, hasta llegar a un proceso de hiperpolarización. Cuando esto sucede, entonces ya también se cierran los canales, sobre todo en cantidad, la mayoría de los que son dependientes de voltaje de potasio, y solamente algunos, si se fijan, no todos, porque aquí estaban abiertos los dos, ¿no? Está abierto potasio y está abierto potasio. Ya cuando llegó un proceso de hiperpolarización, ya no es necesario, ¿de acuerdo? Ya llegó a donde tenía que llegar, se cierran algunos de los canales dependientes de voltaje de potasio y solamente algunos van a quedar abiertos. ¿Sí, Joseph? Entonces, la punta se llama, podríamos decir que la despolarización. No, la despolarización es todo el proceso en el cual pasas del umbral y hasta la Ok, es espiga. como la subida. Así es, todo esto es Ajá, despolarización como tal. ok. ¿Y el de arriba se le llama espiga o potencial de acción? Ajá, es cuando ya está el pico máximo. De hecho, aquí abajito tiene como los nombres para tratar de visualizar en esta Ajá. gráfica todo. Entonces, por ejemplo, célula de Ah, ya. reposo está el 1, en el 2 se alcanza el umbral, que está aquí. En el 3, toda esta línea, despolarización, dice textual aquí. 4, repolarización e hiperpolarización, que es la curvita que habíamos visto. Y en el 5, célula en reposo nuevamente. Fíjense, inició en reposo, terminó en reposo, ¿cierto? Aquí 1 y 5. ¿Ok? No sé si quedó claro. Sí, ya. Súper. Muy bien. Existe además dos ecuaciones que la verdad nadie las utiliza, pero que teóricamente deben de conocerlas. Pues si en algún punto existen algún tipo de ejercicio con respecto a saber cómo difunde un ion a través de la membrana, pero un solo ion, ¿de acuerdo? Es decir, este solamente puede servir para saber el potencial de difusión a través de esta membrana celular, pero la ecuación de Nernst se la aplicamos a sodio solamente, ¿de acuerdo? Y tenemos el resultado. O se la aplicamos a potasio específicamente y tenemos el resultado, ¿de acuerdo? Y este resultado nos va a permitir saber el potencial de Nernst específicamente para sodio, potasio, cloro, magnesio, etcétera, ¿de acuerdo? Y esta es la fórmula que se ve plasmada. Insisto, nadie la hace, realmente, al menos yo no le he visto una plausibilidad biológica en urgencias, por ejemplo, ni siquiera en medicina interna he visto que resuelvan la ecuación de Nernst, pero insisto, teóricamente vale la pena que la conozcan, ¿de acuerdo? Y existe otra, que es la de la siguiente diapositiva. ¿Eso No sé vendrá si, en el examen, doctor? yo no lo sé, pero igual anótenla, es importante, ¿vale? Bueno, está la cuestión de Goldman. En este caso ya tenemos la inmersión de varios electrolitos. Sigue siendo este potencial de difusión de la membrana, pero que depender de las características y en general de tres factores, ¿de acuerdo? De la polaridad, específicamente la carga eléctrica de cada uno de los iones. Dos, de la permeabilidad que tenga la membrana específicamente para cada uno de estos, ¿de acuerdo? Y finalmente de las concentraciones, ya sea al interior o al exterior, por eso tenemos algunos en la parte superior y otros en la parte inferior, porque unos están referidos hacia los iones externos y otros hacia los que están en el líquido intracelular al final de cuentas, ¿de acuerdo? Y si fijan, tiene todo el sentido del mundo porque pues, requiere sí o sí de que las cargas de estos iones estén en una homeostasis para poder entender cuándo y cómo y en qué cantidad van a difundir a través de la membrana, si la membrana se encuentra permeable o no, de acuerdo, y en qué características, en qué cantidad también y en qué calidad, por supuesto, y finalmente las concentraciones que puedan haber de un lado o de otro de la membrana, ¿no? Y esta es la ecuación que nos va a contener tres de los iones más importantes, como hemos estado viendo a lo largo de las diapositivas: sodio, potasio y cloro al final, ¿de acuerdo? Entonces,
también anoten. Sí, anotaron la anterior y esta, si no, me puedo dar en unos minutos para que lo... Se refiere a la ecuación, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Digo, igual, si esta tienen la presentación grabándose, Profe, pero a mí se sí. me cortó el internet un minuto. ¿Me podría nada más volver a repetir para que se Claro, la ecuación de Goldman ya nos habla más para poder entender el potencial de difusión de los diferentes principales tipos de iones, ¿de acuerdo? Y tenemos tres factores que lo van a determinar. La polaridad de cada uno de estos, porque ya hemos visto que evidentemente si existe uno u otro, esto va a determinar si está en potencial de reposo o un potencial de acción. El segundo tipo de factor, si la membrana se encuentra con las características y la capacidad para ser permeable a cada uno de estos iones. Y el 3, evidentemente, la concentración que puede existir de un lado o al otro de la membrana, es decir, a nivel intracelular o extracelular. Y todo eso en conjunto se puede evaluar y se puede traducir y resolver mediante la ecuación de Goldman, ¿de acuerdo? Y les mencionaba hace unos segundos que, si fijaban, son estos tres iones los que hemos estado tratando de hacer como principales actores a nivel de transporte transformador y por supuesto el potencial tanto de reposo como el potencial de acción, que son sodio, que son potasio y que son cloro. Entonces, mencionamos que existe la famosa bomba sodio-potasio ATPase como tal, ¿no? Y que nos permite entonces tener este proceso activo de iones hacia el exterior de la célula y de potasio hacia el interior como tal. ¿Y de qué sirve que exista la bomba de sodio potasio en tu casa? Bueno, por supuesto que nos va a apoyar al mantenimiento adecuado de las diferencias entre las concentraciones de estos iones a través de la membrana celular, por supuesto. Y si esto sucede, entonces va a poder permitir tener este potencial electronegativo dentro de la célula para poder mantenerse en un estado de reposo, como ya vimos. Y si se mantiene en este estado de reposo electronegativo, cuando tenga un impulso, como lo vimos, va a tener la capacidad de sí o sí ser excitable, y si no, mientras tanto, pasa nada. Es decir, no va a haber gasto de energía, no va a haber aumento del metabolismo energético celular, entonces vamos a poder tener la capacidad de estar atentos o alertas por si se requiere hacer un tipo de contracción, liberación de transmisores, etcétera, como ya lo mencioné. ¿De acuerdo? Y si se fijan, inclusive en el GIF que tenemos ahí, que ya es un poquito más adelantado, ahí están las tres moléculas de sodio, el ATP se hidroliza, se fija el potasio, se cierra la parte anterior, se fijan los potasios, se libera el fósforo y se internaliza el potasio mismo. Lo voy a dejar unos instantes porque parece que he rapeado un poco con respecto a la bomba de sodio potasio ATPase, pero miren, vean nuevamente el GIF, ahí está sodio, potasio, ingresa. Importantísimo, aquí está la energía, ahí está el ATP, se hidroliza, Profe, sí, sí. ¿cómo dijo? El ATP se hidroliza y se fija el potasio y qué más. Ok. Hay que fijarse en el GIF para tratar de entender lo que yo dije. Tenemos el sodio, ¿no? Ahí están las tres moléculas. Lo dejamos pasar. Se fijan en los receptores, eso inicialmente. Vamos hasta ahí. Está el ATP por ahí, está otra vez. El ATP aquí está. Se fija, se hidroliza y este fósforo se fija a la proteína transmembranal. Vamos a volver a que se haga. Ahí está. Potasio fijado, se cierra, se libera, ¿de acuerdo? Se fijan posteriormente las dos moléculas de potasio, hay que esperar a que suceda. Ahí está. Se libera el fósforo y entonces se cierra en la parte externa y se internaliza los potasios. No sé si me di a entender nuevamente con el GIF y nuevamente con la explicación. Ya está bien, gracias. Profe, Profe, Sí. ¿el fósforo también sale o el fósforo se queda dentro? No se queda nuevamente para poder ser absorbido. Nuevamente imaginemos, tenemos ATP, ¿cierto? Se hidrolizó y si se fijan ahí, se convierte en ADP. Fíjense cómo se va a cambiar de ATP a ADP. ADP y fósforo, ¿cierto? Entonces, el fósforo cuando se libera, ahí no se ve, pero el fósforo va a tener la capacidad de fijarse otra vez a ADP que andaba solito y volverse a convertir en ATP, ¿de acuerdo? Reutiliza, Ok, gracias. ¿de acuerdo? Y doctora, Doctor, por ejemplo, dice que establece un potencial eléctrico activo dentro de las células Ujú. y que el sodio se va hacia el exterior y el potasio hacia el interior. Cuando la célula requiere que el sodio llegue al interior y el potasio al exterior, También lo ¿utiliza la misma utiliza, fórmula? por supuesto que sí. Ahora bien, yo les mencionaba en la diapositiva anterior
en las diapositivas anteriores, que existen diferentes tipos de canales, ¿de acuerdo? Hay unos que son dependientes de voltaje, que normalmente estarían supeditados hacia lo que es la bomba sodio-potasio ATPasa, pero hay otros canales que son derivados de concentración, que en este caso literalmente solamente entra y sale sodio, o literalmente solamente entra y sale potasio, ¿de acuerdo? Y que son canales, denominados así, canales de sodio y canales de potasio, ¿de acuerdo? Y que son distintos a los que son dependientes de voltaje y que son dependientes de la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿de acuerdo? No sé si respondí tu pregunta. Sí, doctor. Entonces, en este caso, concretamente la bomba sodio-potasio solo va a utilizar, o sea, el sodio lo va a pasar al exterior y el potasio al interior. Y como Yes. es, por ejemplo, un paso contra el gradiente contra la concentración del gradiente utiliza el ATP. Así es, exacto. Gracias, doctor. Sí, pues, ¿alguien más había hablado? Doctor, entonces el ATP es, por decir, la llave que abre la membrana, por decirlo así. Sí, este es un transporte de tipo activo y recordemos que siempre que Ajá. sea activo requiere la energía. Si no, no podría llevar contra gradiente de concentración, como lo acabamos de mencionar, el sodio contra el potasio. ¿De acuerdo? Si se fijan, por eso son 3 contra 2 y por eso es que se pierde la electronegatividad. Por eso se le dice moneda de intercambio, ¿verdad? Exacto. Entonces, hay que pagar cierto precio y en este caso pues es la hidrolización del ATP. En este caso es la pérdida de su grupo fosfato. Así es. Ya que pasa eso, el cambio, bueno, abre, entra sodio y sale, perdón, Sale. sodio sale y potasio entra. Así es. Ok. Y entonces, habíamos dicho que se unen 3 iones sodio a su proteína transportada transmembranal, ¿de acuerdo? Y posteriormente va a tener ese intercambio posterior con lo que es el potasio, derivado de la hidrólisis del ATP en ADP y el fosfato que se fija precisamente a la proteína transmembranal que habíamos dicho, ¿no? Y ¿cuál es la enzima que va a hidrolizar al final de cuentas? Pues la ATPasa, ¿no? Porque dijimos, sí se hidroliza y está el fosfato ahí pegado a la proteína, pero ¿quién lo va a realizar? La ATPasa, sin duda, ¿de acuerdo? ¿De qué sirve que exista la bomba sodio-potasio ATPasa? Bueno, del control sí o sí del volumen de la célula, y si tenemos ciertas concentraciones de un lado al otro, también nos va a apoyar la fuerza osmótica como tal, ¿de acuerdo? Es decir, al poder jalar agua hacia donde se requiere mayor cantidad o donde haya mayor concentración de hidroelectrolitos en este caso, ¿de acuerdo? Sobre todo a nivel de sodio. Si tenemos mayor concentración de sodio de un lado, ahí es donde va a jalar normalmente el agua. El sodio tiene mayor capacidad de extraer y de mover estas fuerzas osmóticas en contraste al potasio, ¿de acuerdo? Y aquí está el ciclo completo. Si se fijan, creo que podríamos empezar aquí en el 1, donde se van fijando inicialmente cada uno de los sodios, hasta que se fijen los 3 iones sodios. Se requiere sí o sí la hidrólisis mediante la ATPasa del ATP en ADP, se fija el fosfato a esta proteína transmembranal como tal. Una vez que esto sucede, por supuesto que vamos a tener el cierre interno de esta proteína transmembranal o canal y se van a liberar hacia el espacio extracelular los sodios. Una vez que esto sucede, el fósforo se sigue manteniendo fijado a esta parte interna de la proteína transmembranal, se fija los potasios, se fija uno, se fija el otro, se expulsa o se desancla este grupo fosfato, se cierra en la parte externa, lo que es la proteína transmembranal, y entonces, y solo entonces, el potasio se internaliza como tal. Y aquí no se ve nuevamente, pero este fosfato se verá pegar nuevamente a este ADP para formar ATP. Adelante, Elizabeth. ¿Podría regresar un poquito a la diapositiva? Solo Sí, un claro. momento. Sí, por supuesto. Ahí está. Tú nos avisas, Elizabeth. Ya. Y bueno, cada ciclo, solamente para terminar esta diapositiva, en el cual se lleva a cabo el intercambio por la bomba sodio-potasio ATPasa, tiene una duración de 10 milisegundos, ¿de acuerdo? Esto sí, anótenlo, por si acaso viene la duración del ciclo completo de la bomba en el examen, ¿de acuerdo?
Y bueno, existe una ley descrita en fisiología, que es la ley del todo o nada, que habla que cuando se requiere un potencial de acción en cualquier punto de la membrana, requiere sí o sí un proceso de despolarización, y que esta despolarización va a viajar por toda la membrana si las condiciones son adecuadas. ¿A qué se refiere con esto? A que sea constante, es decir, que pueda cumplir ya sea la sumación temporal o la sumación espacial que vimos en las diapositivas anteriores. Esa es una. Y dos, que sea lo suficientemente intenso el estímulo para que pueda pasar el umbral de acción y entonces pueda pasar por toda la membrana celular la despolarización como tal. Si esto no se cumple, entonces no viaja el potencial y no se lleva a cabo. Es decir, tiene que pasar sí o sí la estimulación del umbral, entonces viajan por toda la membrana. Si no pasa el umbral, entonces no viaja ni poquito, ¿de acuerdo? Es sí o no. No hay medias tintas como tal, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está, por ejemplo, en este caso está en la membrana de reposo, no hay estimulación o de plano la estimulación fue infraumbral y de tal suerte, pues no hubo despolarización y evidentemente no va a haber este a través de toda la membrana. En el caso de la despolarización, en el cual sí hubo un impulso adecuado en cuanto a cantidad y magnitud y constancia temporal y espacial, entonces empieza a despolarizar y empieza a moverse a través de toda la membrana celular, ¿de acuerdo? Aquí, si se fijan, lo que ya se despolarizó se empieza a repolarizar y el impulso sigue avanzando al resto de la membrana y una vez cuando sigue avanzando, lo que ya se despolarizó se repolariza. Entonces, si estuviéramos en esa misma lógica, este cuadrito salmón estaría más o menos en esta sección y lo que estaba despolarizado se pondrá azulito, se repolarizará y así hasta que llegue toda la membrana a convertirse en una membrana de reposo como la que tenemos en el ejemplo primo. Y en resumen, entonces tenemos que el potencial de acción inicialmente está en una electronegatividad, ¿de acuerdo? Y se tiene un estímulo, ¿de acuerdo? De cualquier tipo de los que vimos como tal. Si este estímulo es pequeño, ¿de acuerdo? Es infraumbral como tal. Entonces no va a superar este potencial umbral de menos 65 como tal, entonces no se cumple la ley de todo o nada y por tanto no se genera un potencial de acción, es decir, no se genera una despolarización como tal, ¿ok? En este mismo resumen, con respecto a la ley de todo o nada, cuando esta electronegatividad recibe un estímulo adecuado, entonces si se supera el umbral, de acuerdo, de menos 65 milivolts, entonces si eso sucede, justo como en la explicación que dio Elizabeth de lo más general hacia lo más específico, si esto sucede, entonces tendremos los cambios conformacionales a nivel hidroelectrolítico, habrá la apertura de los canales de sodio, dependientes de voltaje, recuerdo sobre todo la bomba sodio-potasio ATPasa y demás, se generará entonces el potencial llevarlo hasta la electropositividad de más de 5 milivolts, ¿de acuerdo? Y posteriormente a eso, se bloquean los canales de sodio, como vimos, se abren los canales de calcio, de potasio, perdón, y finalmente existe la repolarización y la hiperpolarización como tal, y yo le agregaría un recuadro más acá, si esto sucede, entonces volvemos nuevamente al potencial de membrana, ¿cierto? Entonces también les mencionaba que había dos periodos en los cuales pudiera normalmente o no excitarse o probablemente excitarse si nos mantenemos en cierta frecuencia y en cierta magnitud de estimulación como tal. Pero ahorita lo vamos a especificar con estos dos ejemplos. Existe el periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo como tal. Tras una despolarización, es decir, cuando se alcanza un potencial de acción como tal, en teoría no se puede generar un nuevo estímulo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya está despolarizado y ya no necesita despolarizarse nuevamente. ¿Por qué? Porque ya pasó el umbral, ¿de acuerdo? Y entonces, mientras la membrana siga despolarizada, el potencial de acción precedente ya no es necesario que se vuelva a presentar, porque insisto, este potencial de membrana ya pasó el umbral, que si se fijan, se acuerdan, siempre la línea punteada es el umbral. Ya pasó aquí y nos encontramos como en esta sección. Y sobre todo en la espiga máxima, pues por más que le des estimulaciones, ya no va a despolarizarse, ya está despolarizado, entonces no tiene sentido que se siga estimulando como tal. Y ahora bien, la única situación, al menos lo dice textual la literatura, en que se pueda volver a abrir es que vuelva a su estado natural de reposo
o casi a su estado natural de reposo. Si se fijan, en este periodo refractario relativo ya vamos hacia abajo, ¿cierto? Vamos hacia una electronegatividad nuevamente. Y es en este periodo en el cual, si le colocáramos nuevamente una estimulación extra como tal, podríamos volver a estimular la célula hasta volver a llevarla a su espiga máxima como tal. En la espiga máxima no se puede, ¿por qué? Porque ya es lo máximo que se puede despolarizar o llegar hacia un potencial de acción máximo, pero conforme vaya descendiendo, le damos un nuevo estímulo aquí y podemos llevarlo a la espiga. Ahora bien, ¿se acuerdan que les había dicho que existe una posibilidad en la cual el músculo pudiera estar ultra contraído? Y si utilizamos el ejemplo burdo de los calambres, ¿de acuerdo? Y sobre todo estos calambres que son muy, muy duros y duran mucho tiempo, entonces nos preguntaríamos, ¿por qué si el potencial de acción ya está en su máximo como tal, por qué no desciende, ¿de acuerdo? ¿O qué está sucediendo en ese preciso momento? Resulta ser, o cómo se vería una gráfica, inclusive, en ese caso de la totalización de los músculos como tal. Imaginemos que estamos en la espiga, ¿de acuerdo? En la despolarización máxima, en mi ejemplo burdo de estos calambres, pero que nos sirve para poder entender qué pasa en ese tipo de casos. Se sigue estimulando, es decir, sigue habiendo estos intercambios de iones en los cuales tenemos una despolarización como tal. No es que suceda que de este grado de despolarización y de espiga máxima suba más, ¿de acuerdo? Eso no sucede. Lo que va a suceder es que se va a permanecer en una meseta de hiperpolarización. En vez de ser una espiga, se va a convertir en una meseta máxima. Entonces va a ser una línea aquí. Hasta que en algún punto baja y entonces se nos quita el calambre, ¿de acuerdo? Eso es lo que sucede. Pero insisto, en el caso de que no tengamos un calambre, que es una contracción normal como tal, se contrae porque en el ejemplo que dieron, yo quiero tomar algún objeto, entonces necesito la contracción, ya dejé de tomar el objeto, ya no lo necesito, entonces se elonga y se va hacia abajo. Pero si necesito, digo, no, ¿sabes qué? Necesito volver a agarrar el objeto, entonces vuelvo a dar un impulso aquí, aunque lo había soltado, y vuelvo a tener la capacidad de llegar a la espiga, ¿no? Y en cada una de estas facetas es el periodo refractario relativo, es decir, se puede volver a tener una despolarización y una meseta máxima sin ningún problema. Entonces, aquí tenemos un poquito más de explicar esa parte. En el periodo refractario absoluto no se puede dar un segundo potencial de acción. ¿Por qué? Porque ya es el estímulo más intenso, ¿de acuerdo? No va a ir más allá, solamente se puede mantener. Y en el relativo, en el estímulo más fuerte, cualquier extra estimulación puede volver a excitar la fibra o puede excitar a la célula como tal, ¿de acuerdo? Nuevamente, aquí lo podemos conjuntar a lo que ya aprendimos el día de hoy en el previo. Tenemos potenciales de membrana, ¿no? Y las actividades, las electropositividades, cada una de las etapas. Tenemos el potencial de reposo, que es el inicio, la despolarización, ¿cierto? Donde tenemos los canales de sodio abiertos, la bomba de sodio TPasa, tenemos la espiga, potencial de acción máximo, ¿de acuerdo? En este está el periodo refractario absoluto. Aquí en la punta máxima ya no se puede hacer absolutamente nada, no es que aumente, sino que lo que puede pasar es que se convierta en una meseta, en mi ejemplo burdo de los calambres, ¿cierto? Luego, si eso no sucede, que fuese un potencial de acción normal y una excitación normal de la célula, entonces ya no se requiere, empieza la repolarización, que esto es esta línea, la faceta número 3, ¿cierto? Entonces el potasio sale, al final de cuentas, y en este periodo es el denominado periodo refractario relativo. Todo este periodo en el que baja, ¿de acuerdo? Sobre todo desde una neutralidad, vamos, del 0 hasta el menos 55, todo este periodo es donde se puede volver a dar pequeñas estimulaciones para poder llegar nuevamente a la despolarización máxima, ¿de acuerdo? Ya hemos visto, esta es una hiperpolarización como tal, y una vez que esto sucede, podemos volver a tener el potencial de reposo para que esto que terminó como etapa final, vuelva a ser etapa inicial final, ¿de acuerdo? Y por su atención, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Yo me quedé con la duda de si las enfermedades que tengan que ver, por ejemplo, que a alguna persona le falte potasio o algo desde pues, que nacen, pues, o si algún problema metabólico
puede afectar en que una persona pues no pueda hacer movimientos, ¿no? Sin duda, aunque es difícil que una persona pueda tener una patología per se que le perpetúe que normalmente tenga bajas en potasio, a menos que sea un paciente renal, que creo que sería el exponente máximo, un paciente que diga, él nació con hipopotasemia, ¿no? O hiperpotasemia y toda su vida está tratándose de hiperpotasemia, así como tal, no, ¿no? Creo que es una expresión de una patología orgánica mucho más compleja, en este caso, que puede ser, insisto, un paciente renal que no pudiera estar filtrando o reabsorbiendo de manera adecuada los electrolitos y eso puede conllevar a un aumento a nivel de concentraciones séricas de los mismos y eso sí, de manera terciaria, causar estragos en el potencial de acción y por supuesto en tener contracciones inadecuadas o sostenidas, titanizaciones, etcétera. Y Porque, eso, sí, sí. perdón, No, adelante, por favor. eso sería por la ley del todo o nada, ¿no? De que si no funciona correctamente, no puede contraer. La ley del todo nada va más al hecho de que si se estimuló de manera adecuada una célula por cantidad o magnitud derivado de los electrolitos, entonces se despolariza toda la membrana celular, ¿de acuerdo? Toda, absolutamente toda. Si no se alcanza este umbral derivado de una buena magnitud, derivado de las concentraciones y los intercambios iónicos, entonces no es que se medio despolarice, ¿sabes? Sino que no se despolariza, no hay potencial de acción y no se lleva a cabo todas las fases, ¿de acuerdo? Es más por allí, la ley de todo. Gracias. Un placer. ¿Alguien más tiene? Yo sí tengo una duda. Adelante. Por ejemplo, en el caso de los atletas de alto rendimiento que necesitan hacer, pues, accionar rápidamente, en este caso, ¿cómo se maneja el potencial de acción en un estado de pues, reposición, de hiperpolarización? De hecho, ellos requieren tener mayor rapidez para este intercambio iónico e inclusive ellos sí fatigan mucho más el potencial de acción. Por eso se requiere que sí o sí después de que un atleta de alto rendimiento hace su rutina, pues tenga el reposo adecuado como tal, no solamente a nivel orgánico, sino que requiere también que a nivel celular exista una restitución, un recambio de todo lo que se gastó, porque puede que inclusive haya daño celular derivado de estas necesidades energéticas excesivas. Ahora bien, ahorita vimos cómo el potencial, los electrolitos modifican el potencial de acción, ¿de acuerdo? Pero el potencial de acción deriva de manera secundaria en mecanismos específicos para la contracción muscular que tiene que ver más con tu pregunta de los atletas de alto rendimiento. Y eso lo veremos en la clase de músculo esquelético, es decir, se cambia el potencial de acción, pero eso no solamente para ahí en sodio y potasio, sino ahora sí hablaremos de calcio, cómo el calcio se fija en la miocina entonces hace que se atrape la actina, que la modifique, que se enrolle algunos otros tipos de moléculas que están inmersas, inclusive la presencia de ATP que se hidroliza, etcétera. Entonces es mucho más complejo hablar de un atleta de alto rendimiento y cómo se requiere el potencial de acción y el potencial de reposo derivado de estas bases. Vamos, lo que hablamos es la base para entender el resto de cómo funcionan los mecanismos musculares, pero sí es derivado de lo mismo. ¿Vamos? No sé si me entienden. Sí, y otra cosa, todos tenemos, es decir, ¿todo esto pasa en un tiempo determinado o cada quien tiene como, varía pues la cuestión de los tiempos en que se realiza el potencial de acción? ¿Como cuáles tiempos? No hay que, hay como que, no sé, debe haber un momento en que llega del reposo a lo que es el umbral y ya de ahí sube, todo eso se da en un tiempo determinado para todas las personas Para todas las personas. en cualquier tipo de acción. Así es, a menos que haya una deficiencia hidroelectrolítica, entonces si no tenemos las cantidades adecuadas de hidroelectrolitos, entonces por más que se pueda llevar esta cantidad, quizás se ralentice porque no va a tener la suficiente cantidad. Ok, sí, está bien. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? No, súper bien. Yo tengo una, pero bueno, no sé cómo expresarla. ¿De qué depende la cantidad del pico? ¿Varía o siempre va a ser la misma?
de la cantidad de intercambio iónico, es decir, a veces no requieres llegar hasta este punto espiga, ¿de acuerdo? Es decir, imaginemos que, un ejemplo muy burdo, voy a agarrar mi vaso, ¿de acuerdo? Entonces, no es lo mismo si yo agarro mi vaso de manera muy ligera, si estoy utilizando un potencial de acción porque me está llevando a un proceso mecánico, ¿de acuerdo? No es lo mismo que si yo lo aprieto de manera más fuerte, requiero mayor cantidad de potencial de acción para poder ejercer mayor fuerza, entonces lograr el objetivo. Eso depende si va a llegar a la meseta o no, más bien al pico máximo o no como tal. Sigue siendo despolarización, sigue siendo potencial de acción, pero no es lo mismo que lo sujete de manera sencilla a que si lo sujeto más fuerte, ¿de acuerdo? Y así aplica para todo. Imaginemos también que tenemos algún tipo de, creo que por ejemplo a nivel neuronal, si habláramos de un paciente con epilepsia, por ejemplo, en este caso tiene una descarga máxima de neurotransmisores y de impulsos eléctricos, entonces ahí estamos con una descarga constante y hasta es una espiga máxima. Si no tenemos un estatus epiléptico, entonces los impulsos eléctricos neuronales sí se despolarizarán, pero no requerirán llegar hasta esta espiga máxima. Gracias. Un placer. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Profe, yo tengo una duda, pero pues es fuera del tema. Es de la clase del viernes. Pues me gustaría preguntar, bueno, si mis compañeros están de acuerdo o si usted, si existe alguna forma de que tengamos la clase antes, porque pues tenemos varias horas libres, porque por ejemplo a mí se me junta con el trabajo. No sé si sea pues, el único caso o y de otra forma, pues puedo conectar o puedo ver la clase por video o algo. Sí, en este caso yo les había mencionado que unos que son algo especiales como tal, inclusive ya voy a regresar a guardias, eso es lo que quería ahora yo comentarles. Les voy a pasar mis horarios de guardias, pero tiene sus pros y sus contras. Me parece que son más pros, porque muchos de esos días en los que no voy a estar en el hospital, los vamos a poder ver a la hora de la mañana, ¿de acuerdo? Entonces van a poder desocuparse desde temprano y quizás en esos días pues no haya ningún problema, sobre todo cuando tú tienes que trabajar, miren, ¿de acuerdo? De hecho, tengo guardia este jueves, entonces no interfiere normalmente con el esquema que teníamos, pero yo creo que tendría como a las 11, sería día viernes, me refiero, ¿no? Podemos ver la manera de lado, es que no tiene clases a esa hora, si no sería la hora regular que tenemos hasta el día de hoy. El resto de la semana, los horarios que haremos sin ningún problema, sobre todo porque veremos, insisto, algunas clases por la mañana, lo cual les funciona a ustedes. Y la siguiente semana tengo guardia lunes y viernes, entonces no nos veríamos lunes y viernes, pero nos veríamos miércoles y jueves sin ningún problema. Entonces, igual se adaptan los horarios y de que vemos todos los temas, vemos todos los temas. Gracias. Yo tengo una duda relativa al tema, pero un poco más enfocada. Usted en la anterior clase nos había explicado, o hace dos clases, que, por ejemplo, un alto nivel de potasio en una persona puede causar inclusive llegar a problemas cardíacos. ¿Correcto? Esto va relacionado, como usted está diciendo, acerca del potencial de membrana, como hace que las diversas células hagan la contracción, por ejemplo, como estaba explicando en los cardiomiocitos, el potasio actuaba directamente con ellos. ¿Cómo, o sea, por qué si hay mucho potasio a nivel, no sé, intersticial? Afecta Extracelular. directamente, Extracelular, sí. extracelular, afecta directamente a esta contracción, para llegar a hacer esos paros Por cardíacos. supuesto. Si recordamos un poco en los esquemas que vimos el día de hoy, uno de los puntos finales o de las fases finales es un ingreso pasivo de potasio a la célula para poder restituir el potencial de membrana hacia la electronegatividad, ¿de acuerdo? Si hay demasiada concentración, eso va a permitir que no se pueda, o simplemente por concentración, introducirse y por la lentitud de este tipo de canales, introducir gran cantidad de potasio en la célula
Y entonces, si no se internaliza, no se lleva la electronegatividad y por tanto no se llega al reposo. Y por el lado contrario, va a estar electropositivo y electropositivo y electropositivo. Entonces, siempre es como si estuviera actuando en el periodo refractario relativo. Es decir, las concentraciones de potasio van a volver a estimular y van a volver a estimular y van a volver a estimular. Y por eso va a haber esta hipercontracción, sobre todo a nivel cardíaco, ¿de acuerdo? De los cardiomiocitos, justo como lo mencionaste. Gracias, doctor. Sí, un placer. ¿Alguien más tiene una pregunta? Si no, yo sí tengo para ustedes, ¿no? El tema. ¿Ya leyeron el artículo? ¿Cómo van con eso? ¿Les fue bien con los viernes? Yo sí le di una leída al artículo. La mitad entendí, la otra mitad no, pero De acuerdo, no pasa nada. De hecho, mi comentario es porque evidentemente es quizás el primer artículo que leen un tanto más detallado. No lo sé. Me gustaría pensar que a lo mejor ya he leído antes, pero me gusta poner retos con respecto a estos artículos, sobre todo porque si después aprendemos a leer estos, cualquiera que le pongan en cualquier semestre en a lo largo de sus siguientes cursos, se los van a pasar por el arco del triunfo, así como de, si yo ya sé leer artículos de Mirnas, ponme lo que quieras, ¿no? Entonces tenemos algunos muy padres, inclusive les adelanto, vamos a ver uno donde crearon una sinapsis electrónica, entonces está muy interesante también. Y si entendemos sinapsis electrónica, podemos entender sinapsis neuronal normal, entonces. Pero bueno, yo les voy a enseñar cómo entenderlos, ¿de acuerdo? Entonces no se preocupen, no se estresen, hagan lo mejor que puedan en este primer artículo, ¿de acuerdo? Y ya cuando lo veamos, porque lo vamos a desmenuzar, para eso sirven los artículos, ¿de acuerdo? Para desmenuzarlo y sobre todo criticarlo y ver si es cierto que lo que dicen es real o no, realmente, ¿de acuerdo? Y pues bueno, eso es mi comentario nada más, no sé. Sí, sí. tengo una duda. Entonces, con el artículo, ¿vamos a hacer un resumen también o cómo? Sí, claro, todas las clases, Ok. yo resumen nada más, el único cosa distinta es que el resumen, pues en teoría debe ser previo porque ya lo leyeron para la clase, porque si no, no van a entender. Pues, el resumen pueden entregarlo a posteriori, pero mínimo léanlo antes de la clase del artículo, si no, en verdad no va a ser Ok. difícil, ¿de acuerdo? Ok. Profe, el artículo lo veríamos el miércoles. Así es, Ok, pues, de acuerdo. Y luego, si checan el programa, luego son otras 2 clases, ¿cierto? Y luego examen. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Creo que sí. Lo tomaremos como un sí, ¿de acuerdo? No, Eh, ujú. recordando un poquito, el material de estudio para el examen es nuestro pues, resumen. Y usted no da como banco de preguntas o algo así. No, ¿verdad? Realmente no se requieren, esa es la realidad. Entonces, pero la verdad es que sí, yo les di clase, digo, entonces, en verdad, sus caras de como, oh, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada, es ver súper bien. Ok. Mínimo Confiaremos los en su palabra. exámenes los hace usted, ¿verdad? Así es, así Bien. es. Entonces, si no tienen más comentarios, que tengan un excelente inicio de semana. Muchas gracias. 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 Placer.